Hola, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde-noche ya. Bueno, vamos a compartir un trozo de la escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 14 y versículo número 22. Es un pasaje bastante, creo, conocido, no tan solo dentro de lo que es eh, el mundo cristiano protestante, sino que a través del mundo secular. De hecho, eh, se hacen algunas parodias o se exponen o se expresan imagen respecto de lo que ocurre en este pasaje. Eh, y es un pasaje a la luz de la escritura, a la luz de lo que expresa el autor, extraordinario. Bueno, una de las cosas a la que nosotros nos enfrentamos a diario es, ¿cierto?, a miedos, temores, terrores. A veces tenemos cierto temor, a veces tenemos un miedo desconcertante y a veces ya es algo aterrador lo que nosotros de una u otra manera podemos enfrentar. Y, y muchas veces está o puede estar relacionado, ¿cierto?, con situaciones de intensidad natural respecto a desastres naturales, o también puede estar eh, asociado a desastres del alma, por decirlo de alguna manera, por tormentas que ocurren dentro de la vida, por aquellas olas que chocan contra nuestros corazones y que por diferentes circunstancias o situaciones nos vemos enfrentados a este tipo de miedos. El pasaje es bien conocido, como digo, y está asociado a cuando Jesús anda sobre el mar. Y una de las cosas que nosotros podemos ver acá es, en este pasaje, la fe en medio de el temor o el miedo. En los versículos anteriores está y habla de la fe en medio de la necesidad. Y este texto está cerrando precisamente con esta señal, con este milagro. Y estas señales que en la escritura están claramente manifestadas y evidenciadas y están puestas para ver y para que sea una evidencia y una señal respecto de quién es Jesús. Está para que sea revelado y sea mostrado el carácter de Cristo y que sea evidenciado el Mesías, que las personas que son objeto de estos milagros, que las personas que son objeto de estas señales, puedan ver a través de aquellos sucesos sobrenaturales a quién está detrás, quién es la persona que está detrás de estos eventos, quién es la persona que está en el control de estas situaciones, quién es la persona que ejecuta y realiza estos milagros, y que puedan identificar y que puedan ver quién es Jesús, quién es el Mesías, y que el Mesías está siendo manifestado y está siendo revelado a través de estas señales. El Mesías prometido, el libertador prometido, el Salvador prometido a la nación de Israel. A través de toda la escritura, a través del Antiguo Testamento, en los profetas, y acá ya evidentemente mostrado y reflejado en los evangelios a través de estas señales. Y una de esas es lo que podemos leer desde el versículo número 22 hasta el versículo número 33. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí vamos a leer en esta tarde en la palabra. Jesús anda sobre el mar. La fe en medio de el temor, en medio del miedo. Y tenemos a Jesús acabando de realizar un milagro. Y este Jesús, que acaba de realizar un milagro, siendo asediado por la gente a través de lo que él ha hecho con la alimentación de los 5.000, la gente quiere coronarlo rey, y Jesús, entendiendo que no es el momento, que no es el tiempo, por decirlo de alguna manera, escapa a un lugar desierto, le pide a sus discípulos que suban a una barca y que crucen el mar de Galilea, el lago allá de Galilea, desde Bethsaida. Y los discípulos obedecen, los discípulos se suben a la barca, los discípulos casi terminando el día van y se embarcan en esta barca y van a navegar hacia la otra ribera, hacia el otro lado. Y en medio de esto, el Señor Jesús se aparta a orar. Toma un tiempo y se aparta solo a orar, mientras sus discípulos van cruzando hacia la otra ribera. Y en medio de la noche, en la madrugada, Jesús se aparece a sus discípulos en medio del mar. Y se aparece no llegando en otro bote, no tomó un barco, no tomó una barcaza, no tomó un bote y les dio alcance a través del mar. Para nada. Las circunstancias climáticas que estaban enfrentando en medio del mar de Galilea, en el lago, a la mitad de la travesía, estaba enfrentando una situación de viento contrario donde las olas y se estaba levantando una tormenta, se estaba levantando una tempestad. Y el Señor Jesús se acerca a la barca en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad, y no se acerca bajo los medios comunes que nosotros pudiésemos pensar, ¿cierto? Que es, en este caso, a través a lo mejor de un barco y que les dio alcance. No, el Señor Jesucristo viene y se acerca a la barca, se acerca a los discípulos en medio de la noche, más o menos a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, se acerca a sus discípulos caminando sobre el mar. En medio de la noche, en medio de una tormenta, los discípulos ven que alguien se acerca y en medio de la tormenta, al ver que alguien se acerca, se aterrorizan. Piensan que es un fantasma, que es algún espíritu, que es algo que se aparece y que se acerca en medio de la tormenta. El Señor Jesús se acerca en medio de la tormenta, pero sus discípulos no lo saben en ese momento, sus discípulos no reconocen quién es la persona que se está acercando, ellos creen que es un fantasma y se aterrorizan respecto de la persona que viene. Obvio, si no es normal y no es común que alguien se acerque caminando en medio de la tormenta, es como que, no sé, imagínate que tú te encuentras con alguien de la nada y te asusta, imagínate que alguien se acerca a ti caminando sobre el mar en medio de una tormenta en la mitad de la noche.
¿Cuál es la reacción natural que tú vas a tener? Es de terror, es de espanto, obvio. No es algo que esté escapando de la reacción natural de una persona. Una persona aterrorizada, una persona total y absolutamente desconcertada, abrumada, llena de turbación en su ser interior, ve que alguien se acerca, y no sabe quién es. En medio de la noche, en medio de la tormenta, en medio de este momento, ¿cierto?, de la naturaleza tempestuosa que estaba ocurriendo en medio del mar. Y los discípulos, dice el versículo número 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo número 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El miedo era natural, el terror era natural, la turbación era natural. Sobrenatural era que alguien se estuviera acercando caminando en medio de las aguas. Y absolutamente también sobrenatural es que esta persona que viene caminando sobre las aguas les diga a los discípulos en medio de la turbación, en medio de este miedo, en medio de este terror que los estaba sobrecogiendo, y les diga, no tengan miedo, tengan ánimo, anímense, cobren ánimo, yo soy, no teman, yo soy. El único que tiene la autoridad, el único que tiene el poder, el único que tiene la capacidad sobrenatural para infundir aliento a un corazón turbado, para infundir ánimo a un corazón atribulado, a infundir aliento a un corazón que está aterrorizado, es la persona de Jesús. No existe otra persona, no existe otro medio, no existe otra forma, no existe otra cosa que pueda, con esta autoridad, con esta serenidad, con esta actitud tan llena de poder, infundir aliento, infundir ánimo en medio de la tormenta, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de una tormenta, en medio de aquellas cosas que atribulan un corazón. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos circunstancias, vemos situaciones, vemos momentos de tribulación, de turbación y de angustia y de miedo. Y vemos que es el mismo Jesús quien envía a estas personas en medio del mar, se levanta una tormenta y se ven enfrentados a una situación que a lo mejor ellos estaban habituados porque eran pescadores, algunos de ellos, y quizás se habían enfrentado a ese tipo de situaciones en algún otro momento. Sí, es así. Pero las circunstancias en las que estaban enfrentando en ese momento, si bien es cierto, quizás en algún momento se pudieron haber enfrentado, la persona que les pide y que les dice que no se turben, que estén tranquilos, que cobren ánimo, es la persona de Jesús. Y se manifiesta a sí mismo. Y se manifiesta como el yo soy. Se manifiesta con la misma expresión con que se manifiesta en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Moisés va a enfrentarse al pueblo y le dice, y si me preguntan quién eres, él les dice, o quién me envió, le dice, yo soy. Jehová me envió, es la misma expresión que usa en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, para definirse a sí mismo como el yo soy. Es la misma expresión que después en los profetas, en el libro de Isaías, encontramos respecto de lo que declara. Y se declara de sí mismo y dice y les muestra y les declara quién es. Y les dice yo soy.
Y ese yo soy muestra y manifiesta la deidad de Dios. Ese yo soy está revelando parte del carácter de Dios, está reflejando el carácter de Cristo, está mostrando quién es la persona del Señor Jesús a través de este yo soy. En Isaías capítulo 41 y el capítulo número 43 respectivamente, nosotros lo vemos a través, y Él se manifiesta como el yo soy, mostrando seguridad en el capítulo 41 del libro de Isaías y mostrando la redención en el capítulo número 43 del mismo libro. Es ese yo soy el que se está revelando acá, es ese yo soy el que está declarando y el que se está manifestando a sus discípulos en medio de la tormenta, en medio de la noche, caminando sobre las aguas, mostrando y manifestando su poder, su deidad, su autoridad respecto de quién es Él, respecto de quién es la persona del Señor Jesús. Yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo soy Jesús, yo estoy aquí con ustedes, no teman, cobren ánimo, yo estoy acá con ustedes. Es Jesús quien sostiene, es Jesús quien sostiene a sus discípulos, aquellos que estaban en la barca, y es también Jesús quien sostiene y quien los envió también, además, en medio de la tormenta. Él es quien los envía en medio de la tormenta mientras Él está orando. Se aparta solo a orar. El Señor les dice al principio, ¿cierto?, del relato: tomen la barca y crucen el mar, vayan hacia allá. Yo los estoy enviando hacia allá, yo los estoy colocando en medio de esas circunstancias. Ese es Jesús, es el soberano que te coloca a ti, me coloca a mí, que colocó a estos discípulos en medio de ciertas circunstancias, en medio de ciertas situaciones complejas, en medio de ciertas situaciones que le estaban provocando miedo y terror en lo que estaban viviendo en ese momento. Yo soy, no teman, yo soy, les dice, no temáis. Y los envía, ¿cierto?, hacia ese lugar. Y en medio de los tiempos de necesidad, en medio de los tiempos de angustia, en medio de tiempos de terror, de miedo, suscitado por distintas circunstancias que tú y yo podemos enfrentar, Jesús viene con una ayuda inesperada. En medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, en medio de situaciones complejas, llenas de miedo y de terror, Jesús viene con ayuda inesperada. Y muchos, ciertos de los que estamos acá, muchos de los que están acá, viven situaciones de angustia, viven tormentas, espiritualmente hablando, tormentas del alma. A lo mejor no son tormentas físicas, a lo mejor no es un temporal de viento y lluvia que, cierto, nos ha estado, tuvimos la semana pasada acá en la zona. No, a lo mejor no es esa tormenta de viento y lluvia física, sino que es una tormenta de viento, un temporal que está azotando tu alma, que está azotando tu vida. Y no es casualidad. Dios es soberano. Dios es el yo soy. El Señor Jesús es el yo soy. Que así como le indica a los discípulos que vayan y crucen el mar y los coloca en medio de esa situación compleja, el Señor Jesús es soberano, es el yo soy, que probablemente te está colocando en alguna situación de ese tipo, que probablemente está permitiendo que vivas una tormenta y que estés enfrentando la tempestad y que estés enfrentando estas olas de cualquier situación o circunstancia que tú puedas estar viviendo en este minuto y te está aterrorizando. Puedes tener un miedo natural, ¿cierto?, al COVID-19, es natural y es normal, ¿cierto? Al ver tanta mortandad, al ver tantas cosas que ocurren, al ver la cantidad de personas que a nivel mundial han muerto, y no tan solo a nivel mundial, sino que también acá alrededor nuestro. Y es natural a lo mejor que estés aterrorizado con el COVID y no quieras ni siquiera salir de tu casa. Es normal. Y está bien. Pero hay alguien que está en medio de esas circunstancias. Hay alguien que está en medio de esas situaciones. Y esa persona es Jesús. Por lo tanto, es lícito y es válido que tengas ese miedo. Y es un miedo real y es un medio... Y es una necesidad real, ¿cierto?, que tenemos de que a lo mejor esas circunstancias y esas situaciones pasen y terminen, por decirlo de alguna manera. Y a eso se estaban enfrentando los discípulos. Y resulta que en el versículo número 28 vemos a una persona.
Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Quizás una mejor traducción respecto de lo que se está declarando acá, respecto de lo que está Pedro mostrando, a lo mejor no tiene que ver con duda, ¿sí? con quizás probar al Señor y decir: oye, si eres tú, permite que yo haga esto, que es muchas veces lo que muchas personas hacen. Permite que haga esto. Pero lo que está acá mostrando Pedro, lo que está diciendo Pedro y lo que está manifestando Pedro en realidad respecto de del resto de los discípulos que estaban en la barca, lo que él está diciendo y lo que él está expresando, quizás una mejor traducción respecto a eso es: ya que eres tú, Señor, ya que eres tú la persona que está caminando sobre las aguas, ya que eres tú la persona que está acá, ya que eres tú el yo soy, el soberano, el ser divino, el que tiene la deidad, el poder y la autoridad sobre todas las cosas, ya que eres tú, manda que vaya sobre ti. Y la expresión que está usando Pedro en este momento es una expresión de fe. Es una expresión de fe, ya que eres tú, y está reconociendo que era Jesús. Pedro está reconociendo que es Jesús el que está ahí. Pedro es el que está confiando que Jesús está en medio del mar, caminando sobre las aguas, acercándose a esta barca. Y es una reacción y es una acción de fe por parte de Pedro respecto a la declaración que Jesús ha hecho. Pedro reconoce y muestra ese reconocimiento en una acción de fe, en una acción de plena confianza en Jesús. Y le pide y le dice: ya que eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre ti. A lo que el Señor Jesucristo en el versículo número 29 responde: ven. Y le dice: ven. Y Pedro baja, ¿cierto? Desciende de la barca y se acerca a Jesús. Pero en medio de esto, versículo número 30, en medio de aquella manifestación de fe, en medio de aquella manifestación de confianza mostrada en el versículo anterior por parte de Pedro, al momento de bajar de la barca, al momento de ir y acercarse a Jesús, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esta fe que muestra Pedro al ver a Jesús y al poner su vista y al fijar sus ojos en la persona de Cristo, en el versículo número 30 viene un golpe de realidad. Viene ese golpe, ¿cierto?, de darse cuenta dónde está metido Pedro. Y a ver, no sé, yo no he navegado nunca en alta mar, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero debe ser aterrador enfrentarse a una tormenta en medio del mar. A lo mejor uno lo ve ejemplificado, ¿cierto?, en un par de películas, por aquí y por allá, pero verse enfrentado a la bravura del mar, a la realidad a la que se encuentra, es aterrador. Y viene el golpe aterrador y viene el golpe de la realidad respecto de Pedro, y se da cuenta de dónde está, se da cuenta en las circunstancias en las que se encuentra, se da cuenta que está en medio del viento y el viento sopla, y a lo mejor no es temor al viento, sino que a lo que causa el viento, a los efectos que está causando el viento. Los efectos son levantar olas gigantescas, ¿cierto? Y temer, ¿cierto? Y darse cuenta que la realidad a la que se está enfrentando es aterradora. Y probablemente, ¿cierto?, aquellas situaciones o circunstancias a las que tú te ves enfrentado muchas veces, lo que te aterroriza y lo que nos aterroriza respecto de son los efectos que causan esas situaciones en nuestra vida. Son los efectos de aquellas circunstancias tormentosas y tempestuosas que abaten tu corazón y te das cuenta de la realidad a la que tú te ves enfrentado y que tu vida corre peligro y que te puedes enfrentar a la muerte, espiritualmente hablando, a la muerte del alma, es lo que te aterroriza
a una persona. Al ver el viento y al ver el efecto que está provocando este viento en medio de la circunstancia, produce, ¿cierto?, este terror, este pavor en la vida de Pedro. Esta fe que había sido manifestada, esta fe que había sido enfrentada, se da cuenta y muestra, ¿cierto?, los efectos de la tormenta. Y exclama: Señor, sálvame. Y el Señor en su gracia y en su misericordia lo toma, ¿cierto?, y lo rescata en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia tan aterradora. Y lo reprende y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? ¿Qué es lo que ocurre con esta fe que Pedro deposita en la persona de Jesús al darse cuenta y al reconocer que Él es el que está en medio de la tempestad, en medio de la tormenta y que está acercándose y caminando sobre las aguas? Con plena confianza lo ve, pero saca los ojos de Jesús, coloca su mirada en su entorno, coloca su mirada en las cosas que están a su alrededor, saca la mirada. Deja de fijar los ojos en Cristo, deja de fijar su mirada en la persona del Señor Jesús y fija su mirada en las circunstancias y en el entorno que lo está rodeando. Fija su mirada en las cosas que lo están circundando. Y lo tremendo acá es cómo obra el Señor y hacia dónde nos quiere llevar respecto de esto. ¿Qué es lo que está mostrando y qué es lo que nosotros podríamos pensar respecto de lo que está importando acá? Hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? ¿Es que acaso le está recriminando que necesita desarrollar una cantidad de fe muchísimo más grande? ¿Está queriendo decir, oye, necesitas aumentar tu fe? Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe en algún momento también en los evangelios. El Señor les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. O sea, tiene que ver con una fe cuantificada respecto de algo que tú puedas hacer respecto a esa fe. Tiene que ver con que tú puedas incrementar cuantitativamente hablando la fe para que sea efectiva. El Señor no está diciendo esto acá. El Señor no está hablando y está expresando que tenga que ver con que es una cantidad cuantitativa de fe. El énfasis y lo que está mostrando acá y lo que nos está mostrando a través, ¿cierto?, de esta circunstancia de tormenta física, es que cuando Él saca la vista de la persona de Cristo y pone su mirada en el entorno y en la circunstancia, cuando Él pone su mirada en otras cosas aparte de Jesús, es cuando se ve abrumado y atribulado. El énfasis está y el punto es que es en quien tú tienes puesto tus ojos, es el objeto de tu fe, lo que hace que tu fe sea fortalecida. Es el objeto en quien tú tienes puestos tus ojos, es el que hace que tu fe sea grande. Tu fe es grande no por lo que tú puedes hacer, sino que por la persona en quien tú pones tus ojos. En este caso, la persona de Jesús es grande y es extraordinaria. Por lo tanto, cuando tú pones tu mirada, cuando tú pones tus ojos en la persona de Cristo, ves que tu fe es grande porque la persona en quien tú estás colocando tu fe es grande. Esa es la persona de Cristo. Y a eso se refiere. Y eso está buscando. Y eso está mostrando. Cuando tú pones tu fe en alguien que no es Cristo, que no es la persona de Jesús, cuando tú depositas tu fe en alguien que no es a través de la persona de Jesús, tarde o temprano se va a derrumbar, tarde o temprano se va a desmoronar, tarde o temprano las circunstancias de la vida y las tormentas a las que tú te vas enfrentando van a destruirlo. Por lo tanto, los ojos tienen que estar puestos y tienen que estar fijados en la persona de Jesús. Hebreos capítulo número 12, versículo número 2 dice: fijemos la mirada en Jesús. Esto es traducción de la NBI. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La invitación es a fijar tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en la persona del Señor Jesucristo. Dice, ¿cierto?, quién es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que la cruz significaba, soportó la vergüenza del castigo, soportó la vergüenza de ser despreciado y menospreciado por todas las personas, por toda la humanidad, soportó el juicio de Dios, colocando y teniendo puesto el gozo delante de él. Tenía el gozo puesto delante de él. Y la persona de Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en el Salvador, fija tus ojos en la persona de Jesús. No saques los ojos de la persona de Jesús, cree en el Señor Jesús como tu Salvador. Confía en la persona del Señor Jesús como tu Salvador, como el único y suficiente Salvador. De eso se trata. Y cierra, ¿cierto?, el capítulo con una expresión de adoración por parte de los discípulos. La reacción natural frente a semejante manifestación del poder de Dios, y ese poder de Dios manifestado a través de la persona de Cristo, al enviarlo al Señor Jesucristo, y al morir en la cruz del Calvario, y al ser sepultado, y al resucitar al tercer día, muestra su poder, muestra su extraordinario poder, su deidad, al derrotar la muerte. Derrota la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Fija tus ojos en Cristo. La fe depositada en la persona del Señor Jesús es la que salva. Cuando tú ves eso, así como los discípulos lo hicieron en el versículo número 33, vieron que Jesús era el Señor y le adoraron. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y expresa y derrama tu adoración hacia Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, disculpen, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido,
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La parábola del hijo pródigo eh, termina con esta frase: se había perdido y es hallado, y se repite dos veces este desenlace final: se había perdido y es hallado, y se asemeja a que estaba muerto ya revivido, y el movimiento dentro de esta historia esencialmente es ese: es una historia de alguien que se aleja, se pierde y vuelve luego al hogar. Colocándolo en otros términos, lo que tenemos acá en la historia del hijo pródigo es una historia de exilio. Es alguien que es exiliado a un lugar lejano y luego vuelve de ese exilio y luego, por supuesto, al ser encontrado, entra en la casa de su padre y retorna, por supuesto, también al hogar. Y es en este tema del exilio que me gustaría que nos centráramos en esta segunda parte, en estos minutos que nos quedan, porque la idea del exilio no tiene solamente que ver con un hijo que se porta de una manera que no corresponde, que se aleja del hogar y que luego vuelve. Es una historia que tiene que ver con todos nosotros. Y no es simplemente una aplicación lejana y artificial que hacemos, es lo que el Señor mismo pretendió decir cuando mencionó esta historia, porque esta historia se hizo a propósito de ciertas personas, dice el versículo 1 del capítulo 15, que murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El hijo pródigo es un pecador que está volviendo al hogar. El hijo mayor es otro pecador religioso llamado fariseo y eh, escriba, y que también, por supuesto, está ahí presente, y como vamos a ver en unos minutos, curiosamente, también está exiliado, aún por cerca que parezca estar también del hogar. La historia, en otras palabras, del hijo pródigo y de cada uno de nosotros es una historia de exilio y de eventual retorno. Eso es lo que pasa. Todos, yo creo, podemos identificarnos con esta verdad de que vivimos en un mundo que no es como quizás debería ser. No, no estamos diseñados, no estamos hechos para vivir en el entorno en el que estamos puestos. Y eso es cierto, las escrituras son claras en decirnos que no estamos diseñados para vivir en un entorno como en el que estamos. Fuimos diseñados para otro entorno, fuimos diseñados para vivir en otro hogar, un lugar donde no está la enfermedad presente, donde no se hace la muerte presente, donde lo que sí está presente es la persona de nuestro Creador, a quien podemos disfrutar porque fuimos diseñados para disfrutarle. Ese es nuestro hogar. El tema es que cada uno de nosotros, como este hijo pródigo, a lo largo de toda nuestra vida, hemos decidido exigir la parte que nos corresponde y cada uno se ha marchado por su propio camino y vivimos en un lugar lejano, disfrutando y tratando de saciarnos con algarrobas y desechos como los que comen los cerdos y que se nos mencionan en este pasaje. Así que eso es lo que quisiera que pudiéramos pensar y meditar en estos minutos que tenemos por delante. Me gustaría que habláramos, en primer lugar, de cómo el pecado es una forma de exilio, luego de cómo el infierno es una forma de exilio, y finalmente cómo la cruz es una forma también de exilio y cómo esto es una buena noticia para nosotros.
Vamos entonces a lo primero, el pecado como una forma de exilio. Eso es lo que nos muestra aquí el Señor en esta historia. El hijo pide su parte y se marcha lejos. Marcharse lejos, ir a otro rumbo lejano, en la base, en la raíz de lo que es el pecado. El profeta Isaías lo dice, la esencia del pecado es que cada cual se apartó por su camino. Ese es el tema. No es tanto que seamos pedófilos o violadores o asesinos. El tema es que cada uno se ha apartado por su propio camino. Y en esta indiferencia a Dios, donde dejamos a Dios de lado y nos vamos por nuestro propio camino, es de donde fluyen todas las otras cosas que hacen que todo esté mal también en este mundo y también en nuestras propias vidas. Nos hemos sumado y torcido encima de nosotros mismos para vivir nuestra propia vida completamente indiferentes a Dios. Y si nos acordamos de Dios, un Dios que nos sostiene con vida cada segundo de nuestra vida, y que si durante un microsegundo dejara de sostenernos, inmediatamente dejaríamos de existir. A ese Dios le damos la espalda y Él continúa sosteniéndonos con vida. Y de ese Dios nos acordamos solamente cuando hay ciertas cosas que nos escapan un poco a nuestras capacidades o para echarle la culpa por todo lo que está mal en nuestras vidas. Eso ofende. Y nosotros, más que cualquier otra persona, deberíamos saber que eso ofende. El pecado es una forma de exilio. Cada cual se apartó por su camino, como este hijo menor se va por su camino, se aleja, y esto lleva a toda clase de despilfarros, quizás algunos mayores que otros, pero ese es precisamente nuestro gran problema. Hemos sido autoexiliados y vivimos de una manera totalmente ajena a la vida de Dios, pretendiendo, esto es lo peor de todo, que estamos muy bien, pretendiendo que las algarrobas tienen un sabor que no tiene, llenándonos con basura el estómago para así no tener que sentir el hambre de la nostalgia por algo más, que en este caso es eterno. Viviendo nuestro día a día afanosamente para acallar nuestras conciencias que nos dicen y nos gritan, hay algo más. Y no queremos escuchar, y mientras menos escuchemos, mejor. Y por eso nos distraemos día a día, para no tener que pensar, por supuesto, en la eternidad. Pero esto tiene consecuencias, y eso nos lleva directo a nuestro segundo punto. El pecado es una forma de exilio, pero el infierno también es una forma de exilio. La vida autónoma que hemos decidido vivir tiene repercusiones, tiene consecuencias, y la Biblia muchas veces describe estas consecuencias justamente como destierro, como exilio, y no es por nada entonces que el hijo mayor, eh, al final de la historia que acabamos de leer, orgulloso, autosuficiente, no arrepentido, condenatorio, qué curioso, se queda fuera de la puerta. Y ahí permanece, fuera de la puerta de su padre. Mientras adentro se disfruta, él está afuera. Y esa es una imagen muy vívida de lo que es justamente el infierno. Excluido de la fiesta, exiliado de la casa. Esa es la realidad que espera a cada uno de nosotros. Apunta a la consecuencia final de vivir una vida donde cada cual de nosotros se aparta por su camino. El mayor exilio de todos, el más terrible, el más triste, el más trágico de todos. El infierno que merecen nuestras propias acciones. Así es como se describe el infierno, de hecho. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, describe el infierno como ser expulsados o exiliados o echados, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. De eso se trata finalmente el infierno, ser excluidos de la presencia de Dios
y de la gloria de su poder. El infierno es exilio. Piensa por un momento en todo lo mal que pudiera estar en tu vida, en todo lo desagradable y angustiante que pudiera existir. Súmale a eso la más mínima capacidad de placer, simplemente angustia y más angustia, y tendrías una imagen mínima de lo que es un infierno eterno. Sería un paraíso al lado de lo que realmente es la consecuencia de nuestros pecados, y eso es para siempre, y todos vamos para allá. Y nadie que vaya allá puede decir que no lo merece, porque es el camino que nosotros hemos elegido. Cada cual se apartó por su camino, sin tener presente el destino al que lleva justamente ese camino. Y hasta ahora entonces, todo parece malas noticias, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a nuestro tercer y último punto. Si el pecado es una forma de exilio y el infierno es una forma de exilio, hubo otro exilio. Y ese exilio estuvo presente en la cruz. Y ahí es donde todo se transforma en una buena noticia para nosotros. Es curioso que cuando el hijo mayor, al final de la historia, no quiere entrar, el padre sale a buscarle, sale a rogarle que entre. Es curioso que esta historia del hijo pródigo se encuentra al final de 3 historias seguidas que contó el Señor, y que en las 2 anteriores la idea es que alguien se perdió y otro salió a buscarle. Hay una oveja perdida y el pastor sale a buscar a la oveja perdida. Hay una moneda perdida y la mujer sale a buscar esa moneda perdida. Aquí hay un hijo perdido y alguien debería haber salido a buscar a este hijo perdido. Y no lo vemos saliendo. O quizás sí, pero estamos leyendo demasiado poco. Porque hay alguien que sí vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay alguien que es el verdadero hijo, que todo en su vida, curiosamente, tuvo tendencias al exilio justamente. ¿No les parece coincidente y curioso que el Hijo de Dios deje su verdadero hogar en los cielos para venir a esta provincia, entre comillas, apartada, a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿No les suena llamativo que cuando nazca, ni siquiera nace en su pueblo natal, que es Nazaret, sino en un pueblo lejano, que es Belén? Que ni siquiera lo haga en un lugar específico, sino exiliado en un pesebre, que luego viva los primeros años de su vida exiliado en Egipto, que luego cuando vuelva tenga que decir en algún momento: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, que cuando muera lo haga crucificado. El castigo para los exiliados, para los que están fuera de la ley, para los que no pertenecen a la sociedad, y que esta muerte sea fuera de las puertas de la ciudad, como dice la escritora a los Hebreos. Todo habla de exilio, todo habla de exilio, y todo apunta a un exilio, porque Él sufre el mayor de todos los exilios. Tu exilio, estimado, estimada, y el mío, todo eso junto es lo que el Señor sufre en la cruz, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estás sufriendo el desamparo de Dios que tú y que yo merecemos. Esa expulsión, esa exclusión de la presencia de Dios y de la gloria de su poder que tú y yo merecemos, y que es la consecuencia natural del camino que nosotros escogimos tomar. Él lo está sufriendo en nuestro lugar en la cruz, para que así nosotros podamos no tener que sufrir ese exilio. Y entonces lo que Él hace ahora es ofrecer una amnistía. Es decir, no tienes por qué ir al exilio. Yo pagué tu castigo y ahora ofrezco perdón. Y todo lo que debes hacer es decir, como dijo Pedro en la parte anterior: Señor, sálvame. Y la pregunta que queda
pendiente ya para terminar esta reunión es qué vas a hacer tú al respecto. Te ves en la condición donde debes decirle a Dios, Señor, sálvame, o te vas a quedar saciándote con las algarrobas, pretendiendo que todo está bien en un mundo donde nada está bien. Quiera el Señor que la decisión que Él ponga en tu corazón sea la de clamar a Dios por salvación y de esa manera puedas recibir a Cristo como tu Salvador en esta noche. Vamos a orar y luego vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tu obra es poderosa para salvar, tu brazo es potente, tu brazo que se extiende sacándonos de las profundidades del abismo en el que estamos inmersos. Es un brazo que tiene las cicatrices de la cruz. Es el brazo de tu Hijo, porque tú envías en salvación a tu Hijo, y tu Hijo sufre voluntariamente nuestro castigo en nuestro lugar para poder tender esa mano y aferrar con firmeza y salvar a todo aquel que pida salvación. Te rogamos que si hay alguien en esta noche que necesite salvación, tu espíritu mueva su corazón para que él pueda decir, Señor, sálvame y ser salvo, porque el que a ti viene tú no le echas fuera. Quedamos delante de tu presencia, encomendados a ti, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.